y se consigue mucho más. Cuando uno lo que va es a compartir y a contar, mira, esto es lo que le ha servido a ottos países, a lo mejor te sirve a ti. Primero, no podemos ir al trabajo aburridos, ¿verdad? Tenemos que tener retos, ganas de hacer algo diferente y yo creo que eso es clave. Se necesita ese liderazgo, no porque a la gente haya que empujarlo y vamos a ir por aquí. Yo creo que el mejor líder es el líder que va detrás. Está dejando libertad a las personas para que elijan por dónde pueden ir. Un líder, al final, sabe antes que la persona que va a ser capaz de hacerlo. Toda la parte de metaverso relacionada también con el mundo económico, que parece que solo está para el mundo del entretenimiento y sin embargo es algo que va a poder afectar a la economía también, porque la colaboración donde vivimos es una de las habilidades, las skills más importantes para el futuro del trabajo y eso no lo va a estar haciendo todavía ni el ChatGPT. ¿Cómo se transforma la cultura de las organizaciones en una cultura? Hola, yo soy Fabricio Serna y esto es Cultura Empresarial, el podcast donde descubrirás los hacks que han permitido a las transnacionales más importantes de Hispanoamérica enaltecer su cultura gracias a sus perspectivas únicas e innovadoras. Antes de empezar, te recuerdo que este episodio, como los anteriores, los encuentras en video en YouTube o en podcast en Spotify. En este episodio de Cultura me acompaña Maite Valverde. Ella es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid y tiene un máster en Digital Business y otro en Tecnologías Disruptivas en The Valley. Tiene más de 33 años de experiencia siendo directora en áreas de operaciones y tecnología, especializada en desarrollo e implementación de modelos innovadores, liderando equipos diversos y multidisciplinares en diferentes países, dando servicio a todas las geografías donde opera el Banco Santander. Actualmente ella es Global Talent Manager en Santander. Es cofundadora de Santander Women Network y presidenta del Women Banking Spain. Colabora como mentora en iniciativas tanto dentro como fuera del Grupo Santander, apoyando a directivas, universitarios con discapacidad y jóvenes en riesgo de exclusión. Además, es directora del programa Innovation and Tools en Recursos Humanos en The Valley Business and Tech School. Ahora sí, los dejo con mi entrevista a Maite Valverde. Maite, ¿cómo estás? Bienvenida a Cultura Empresarial. Buenos días por Perú. Pues buenas tardes por Madrid. Pues muy bien, Fabri, encantada de estar aquí contigo y muy, muy contenta. Maite, una de las cosas que nos queda sorprendidos es que tienes 33 años en el Banco Santander y yo quisiera empezar esta conversación contigo yéndonos hacia atrás. ¿Qué hay antes de esos 33 años? ¿Te recuerdas? ¿Cómo te ves? ¿Cómo te veías en esos momentos? ¿Cuáles eran tus características a nivel personal, profesional? Cuéntame un poquito. Bueno, 33, pues la verdad es que fíjate, hace poquito volví a la universidad donde estuve a ser madrina de una promoción de un grupo de jóvenes y mujeres y hombres en el máster de finanzas de la Complutense. Uh-huh. Yo estudié empresariales, que ya se llama ADE ahora, pero se sigue llamando la Universidad Empresariales en la Universidad Complutense de Madrid y volví, esto fue hace unos meses, en diciembre. Y fue como de repente recordar a esa Maite de hace más de 33 años paseando. Porque fíjate, empecé a trabajar en Santander antes de acabar la carrera. Okay. La carrera antes eran 5 años, ahora son 4, pero antes eran 5 años. Y cuando estaba en cuarto de carrera me enteré que había unas oposiciones a Banco Santander. Bueno, era Banco Hispanoamericano en aquel momento, ¿no? Y me presenté. Era un día entero de exámenes y me presenté. Y la verdad es que luego empecé a trabajar en verano allí, ¿no? Pero fue ese momento hace unos meses cuando de repente dije, 33 años, 34, llevaba 4 años en la universidad y fue como volver efectivamente a esa Maite de antes de empezar a trabajar, de estar estudiando. La verdad es que estudié empresariales un poco por un consejo de un familiar. Yo me hubiera gustado estudiar medicina, neurología. ¡Oh, Y de wow! repente, qué cambio más grande. Y de repente me dijo, eso hay que estudiar mucho, no hay muchas salidas, tienes que estudiar empresariales, que es una carrera que vas a tener más salidas. Y me dejé llevar, y es verdad que luego me alegré, ¿no?, por oportunidades que me ha dado, pero en ese momento yo decía, me encantaría haber hecho algo más vocacional. Claro. Pero es verdad que también fue un reto enorme, ¿no? Eran muchas matemáticas, yo digo, si soy capaz de estudiar algo que no me apasiona, soy capaz de cualquier cosa. Ya uno forzado dice, acá la solución, no hago lo que sea, ¿no? ¿Qué características tenías? O sea, ¿cómo te ves? O sea, si volteas y te encuentras con esa Maite de hace 34 años, 35 años, ¿cómo era ella? Pero era una Maite muy curiosa, con muchas ganas de aprender.
daba clases de baile, estaba como profesora en una academia, sí, ¡Ostras! y también en un colegio, luego en un colegio con niños y niñas. Y era una persona muy activa con muchas ganas, muchos amigos, como también ahora, ¿no? Y sobre todo con mucha curiosidad, con muchas ganas de hacer muchas cosas y de aprender. ¿Qué característica crees que sostienes desde esa época hasta hoy, hasta la actualidad? Esa misma, las ganas de aprender, eso es lo que... sí, y la curiosidad, y las ganas de conocer a gente, ¿no? A gente diferente y aprender de ellos. Para mí es la mejor manera de aprender, ¿no? Porque aprendo muchísimo de lo que leo, de lo que experimento, ¿no? Pero sobre todo, efectivamente, las personas te animan te recomiendan libros también, te recomiendan películas, te recomiendan proyectos, ¿no? Y entonces es lo que mantengo, esas ganas de ilusionarme, ¿no? Por las cosas que hago, por los proyectos en los que emprendo y sobre todo de la mano de la gente a la que voy conociendo en el camino. Maite, me contabas que tú llegaste a entrar a Banco Santander antes de terminar la universidad. ¿Recuerdas cómo fue ese ingreso? ¿Recuerdas, por ejemplo, qué sé yo, la última entrevista, la última parte del proceso? Sí, sí, la verdad es que recuerdo que me preguntaron, me pareció curioso, ¿no? Que me preguntaran dónde te ves dentro de unos años, ¿no? Y yo siempre decía que me veía en un trabajo que tuviera que ver a nivel internacional, con otros Ok. países. O sea, era algo que para mí era, no te digo una obsesión, ni mucho menos, ¿no? Pero me hacía mucha ilusión el pensar eso, ¿no? El pensar en que podía trabajar en un lugar donde tuviera contacto con otros países y tuviera que viajar. Y eso fue lo que les dije y en el futuro después es lo que hice en Santander. O sea, tuve la oportunidad de conocer a muchísima gente de todos los países donde Santander está operando y eso ha sido uno de los puntos más importantes, ¿no? de mi carrera y de lo bueno que ha sido trabajar en una empresa global como Santander. Fuerte, ¿no es como el proceso de visualización en una fase del proceso que era probablemente la parte final y tal? Te preguntan esto y tú, sí, yo quiero trabajar con diferentes nacionalidades y lo Sí, logras, como sí. con 25 nacionalidades en el equipo, ¿no? Sí, 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 sí. En el equipo que tuve, ahora ya llevo un tiempo sin equipo, hace 4 años, pero en el Sí, sí, pasado he sí. estado muchos años con un maravilloso equipo de casi 200 personas y sobre todo el equipo en Lisboa, era un equipo, en Madrid también, pero en Lisboa había personas de más de 20 nacionalidades, en Madrid algunas más, pero sí, y fue maravilloso, eso fue increíble, estar con personas tan diferentes, realmente es un reto, ¿no? Porque la diversidad, gestionar la diversidad no es fácil, pero cuando aprovechas todo lo bueno que tiene esa diversidad, el crecimiento de tu equipo y el tuyo es realmente exponencial. No quiero saltármelo como si fuese algo muy simple, hablar de 33 años, así que quisiera por favor pedirte o insistir en esto y que me puedas hacer como un breve viaje contigo de tu mano por esos años. ¿Dónde empezaste en el banco y cómo fue sucediendo esta magia hasta el lugar en donde has llegado? Que de hecho íbamos a hablar de lo que estás haciendo ahora, que me parece muy fascinante, lo hablábamos ayer en una conversa que tuvimos previa, pero ¿me puedes contar un poco cómo fue este viaje dentro de Santander? Pues mira, primero empecé en verano, solamente se supone que solamente iba a trabajar 4 meses de verano. Ok, ¿qué 4 meses para largos que se han hecho? 4 meses. 4 meses más largo, es curioso, ¿eh? Porque efectivamente solamente iba 4 meses de verano en una sucursal de un pueblecito de Madrid, Ujú. ¿no? Y recuerdo llegar a ese pueblecito, a una sucursal, y recuerdo a Maite con una camisa de cuello bebé, con una faldita que yo no me hubiera puesto eso nunca, pero claro, ibas en plan, vas a trabajar en un banco, mi primer trabajo, porque el trabajo de profesora de baile pues era algo como, ya sabes, ¿no? O dar clases de inglés a una niña, pero este era mi trabajo formal, ¿no? Y recuerdo a esa Maite con una camisa de cuello bebé, la faldita, y estuve 4 meses en la sucursal, trabajando en diferentes lugares, lo que me pedían, a veces también en la caja, que se me daba fatal, o sea, casi 2 por 3 descuadraba con algún euro, bueno, en aquel momento pesetas, Claro, claro. eran pesetas. No se me daba muy bien, pero a los 4 meses me mandaron a otra sucursal y en esa sucursal tenía muchísimo trabajo. Y el director de la sucursal dijo, o me dejáis esta chica 2 meses más o no abro la sucursal. Me encanta. Y no porque yo fuera Sí, buenísima, sí. era porque eran unas manos más y ya está. Y me quedé 2 meses más, ¿no? Y ya me habían dado el finiquito para marcharme en Navidades, ya, bueno, ya acababa, etcétera. Y me escriben y me dicen que por mi interés por los idiomas, en aquel momento estudiaba, aparte de inglés, estudiaba francés,
y aprendí también por mi cuenta italiano, que si me interesaba participar y incorporarme al equipo un equipo de bolsas internacionales. Imagínate, hacía 6 meses en la entrevista que había dicho, Sí, sí. me encantaría ir a un lugar internacional. Pues me incorporé al equipo de bolsas, de bolsa internacional. En ese momento era el hispanoamericano y ahí estuve varios años trabajando todo lo que tiene que ver con la liquidación de mercados en bolsas internacionales. Y de ahí fui moviéndome. Es cierto que en una empresa como hispanoamericano, luego se fusionó con Central, luego con Santander, realmente estás en un mismo sitio, pero todo cambia mucho, porque empieza a haber fusiones. Imagínate, en el banco te fusionas con los del Central, luego te fusionas con el del Santander, luego pasas a dar servicio al cliente minorista, pero luego pasas al cliente mayorista. Luego, entonces era como, estabas en un mismo ámbito, pero muy diferente, ¿no? Y al final era lo interesante. La verdad es que nunca me asustaron los cambios, sino al contrario. Lo veía como una oportunidad de aprender, de conocer a otra gente. Y poco a poco ahí estuve trabajando en diferentes lugares, llegamos a la ciudad financiera, que llevamos ya la ciudad financiera 20 años, este año se hace 20 años, fui de las primeras en ir a la ciudad financiera y ahí ya surgió una oportunidad muy buena de participar en un proyecto muy interesante de temas de datos, de conciliación de datos. Digamos que creamos el primer Big Data que había en Santander y ahí comencé y poco a poco, pues efectivamente hubo mucha necesidad de crecer y tuve un equipo bastante grande que trabajábamos en 3 países dando servicio a todo Santander. De manera que lo mismo hablabas con personas de Chile, que personas de Brasil, Estados Unidos, era increíble, ¿no? Y participamos en muchos de los grandes proyectos que hubo en Santander de compra de diferentes Claro. bancos, porque nuestra función era conciliar los datos. Entonces, cuando se compraba algo, pues éramos los que al final hacíamos el último cruce para ver que las cuentas de un banco entraban en el banco nuevo, ¿no? Y la verdad que lo recuerdo como una experiencia increíble, ¿no? Solamente daba igual lo que hicieras, es que era tan maravilloso, ¿no? El poder contactar con gente tan diferente y ayudó mucho el que mi equipo fuera también diverso. No era lo mismo tener una persona de Venezuela, la persona de Venezuela de mi equipo se relacionaba mucho mejor con una persona de México Naturalmente. que la persona que era madrileña o que era de aquí de España. Eso estaba claro, ¿no? O sea, y, y la verdad es que eso yo me iba dando cuenta, el vocabulario, la forma de hablar, incluso la pauta al hablar, ayuda, ¿no? Te sientes como mucho más cercano, ¿no? Yo creo que hay que aprovechar esos equipos diversos para cuando das servicio global, la manera de hacerlo maravillosamente bien es teniendo un equipo diverso. Ese es un ejercicio muy interesante, ¿no? El proceso de entender que la diversidad finalmente nos enriquece y el abrazarla probablemente es lo que potencia el equipo. Yo quería insistir con esto solo porque me llama mucho la atención los procesos de absorción, los procesos de compra de los otros bancos hacia Santander y desde tu perspectiva, estando en ese momento, además del rol que cumples ahora, pero en ese momento, ¿se sentía cómo iba evolucionando la propia cultura del banco? Sí, sí, porque además a medida que tienes que relacionarte con ellos, compartimos los mismos objetivos, compartimos esa cultura, ¿no? Y sí, sí, no, la parte de cultura yo creo que es clave para trabajar juntos, ¿no? Y tener la sensación de que estamos trabajando unidos y en una misma familia. Esos días en esos procesos de compra de los bancos, ¿cómo eran? Es decir, cuando los otros bancos terminaban de ya quedar y formar parte de Santander, el proceso de unificación era sencillo, se lograban hacer las cosas de manera homogénea o de alguna manera. A ver, ahí había pasado de todo. Quiero decirte que ha habido momentos que ha sido más Claro, sencillo, menos sencillo. Todo depende mucho también de las sinergias que puedes establecer y desde luego de la empatía. O sea, al final, cuéntame. la habilidad de colaborar y la empatía yo creo que son clave para ese tipo de procesos, ¿no? Y desde luego, tanto mi equipo como yo éramos personas que llegábamos con humildad a los países, que llegábamos con la idea de compartir lo que estábamos haciendo por si les Ujú. servían, pero en ningún caso imponiendo, ¿no? Yo creo que es mucho más inteligente y desde luego mucho más práctico y se consigue mucho más cuando uno lo que va es a compartir y a contar, mira, esto es lo que le ha servido a otros países, a lo mejor te sirve a ti, vamos a probarlo, vamos a probar, ¿no? Siempre me ha encantado en todos los lugares donde he estado lo que tiene que ver con compartir best practice.
Me Claro. parece maravilloso poder contar, mira, este país está haciendo esto y quizás a ti también te puede venir bien. Es verdad que tiene unos casuística, tiene unos requerimientos diferentes a los tuyos, pero esta parte quizás te puede encajar. A lo mejor no, pero vamos a intentarlo, ¿no? Y mira los beneficios que ha tenido. A lo mejor, pues tú no puedes tener tantos, pero a lo mejor sí. Yo creo que ese compartir es clave en las entidades, tanto si es una entidad local como si es una entidad global. Una de las cosas que nos llamó muchísimo la atención cuando estábamos con el equipo conversando sobre esta entrevista que íbamos a tener es que la manera en que tú defines, por así decirlo, tu perfil profesional es que disfrutas del trabajo en entornos desafiantes e inspirando a tu equipo. Esa es una característica que tiene que tener siempre un líder. Yo creo que sí, sobre todo porque primero no podemos ir al trabajo a aburrirnos, ¿verdad? Tenemos que tener retos, ¿no? Tener Claro, 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 retos, claro. ganas de hacer algo diferente y yo creo que eso es clave. Y muchas veces es cierto que el equipo me decía: "Jo, Maite, ¿a dónde nos llevas?", ¿no? Yo decía: "¿Qué queréis? Estáis abiertos, el que quiera puede venir", y efectivamente a este proyecto interesante, nuevo, y el que no, no pasa nada. Si queréis seguir con el BAU, con el día a día, seguir. Aquí damos opciones a todo el mundo, ¿no? Pero si realmente quieres, tenemos que venir con una mentalidad muy abierta de decir, a lo mejor nos equivocamos, a lo mejor no, pero tenemos que venir con esa mentalidad de aprender, sobre todo. ¿Cuál es esta magia del líder, Maite? Porque usualmente los objetivos que puedas tener como área responden a los objetivos que desde la alta dirección se han establecido para el banco y al final las áreas de recursos humanos, aunque pues, en algunos casos cuesta entenderlo también, sus resultados van de acuerdo al beneficio que vaya a tener finalmente la empresa, ¿no? Pero es el líder quien establece de una manera mágica hacia dónde lleva el equipo sin que el equipo necesariamente comprenda del todo, ¿no? Es una cuestión así como, pues vamos allá, hacia allá tenemos que ir y todos empujamos y tal. Pero ya usualmente el líder probablemente en un punto, por ejemplo, en el que estás tú, ya lo ha visualizado, ya lo tienes claro. Yo creo que sí, o sea, vamos, tiene que ser así, porque además al equipo le tienes que mostrar también esa seguridad de que sabes a dónde vas, ¿no? Y eso yo creo que es muy, muy importante. Sobre todo porque necesitan, lo que dices tú, necesitan ese liderazgo, pero necesitan ese liderazgo no porque a la gente haya que empujarlo, vamos a ir por aquí. Yo creo que el mejor líder es el líder que va detrás, Mm. que está dejando libertad a las personas para que elijan por dónde pueden ir. Por supuesto, a partir de mucha conversación, mucho diálogo, donde se conozcan bien pros y cons de las diferentes acciones que puedes tomar y también que se conozcan bien cuáles son los objetivos de tu empresa. Y cuando hablo de objetivos no me refiero a objetivos generales, arriba del todo, ¿no? Que son más bien propósitos, sino en las empresas, en las áreas en las que estás trabajando, ¿no? Yo creo que el liderazgo, desde luego, es mucho de escucha, es muchísimo de escucha, pero una escucha, tú eres, digamos que eres un puente entre los líderes que tienes tú por encima y que te están diciendo hay que ir por aquí, o hay que hacer eficiencias, o hay que hacer tal, y lo que es luego el equipo, ¿no? Yo creo que eso, el equipo que tienes, eso yo creo que es importante, ese diálogo que estableces en un sentido y en otro, y eso es muy Y importante. hay una capacidad también que desarrolla el propio líder de poder identificar quiénes van a ser esos líderes que vienen atrás y que ya están probablemente, que van a sostener el camino o la operación propia de la empresa. Yo creo que sí, claro, sí, sí, rotundamente sí. Yo creo que hay personas que efectivamente deciden levantar la mano, sin tener que levantar la mano como así físicamente, ¿no? Pero que deciden que, además, entienden a la primera, ¿no? Qué es qué es lo que se quiere y saben conectar con el equipo para conseguir que el equipo actúe. A mí me gusta una frase mucho que dice, un líder al final sabe cómo, sabe antes que la persona que va a ser capaz de hacerlo, Fua. ¿no? Y me imagino siempre a un padre con el niño en la bicicleta, ¿no? El niño no sabe que va a poder, pero el padre sí sabe y entonces empuja y ayuda a esa persona, ¿no? Y yo creo que Qué loco ahí es eso. donde está el líder. El liderazgo tiene mucho que ver con eso, con que sabes a dónde va a ir la gente, qué va a ser capaz de hacer antes incluso que el equipo lo sepa. Y tú hablabas hace unos segundos, hace unos minutos, sobre la idea de tenemos que ir al trabajo a hacer algo que nos guste, que nos haga felices y tal. Y yo sé que tú insistes mucho en esa idea de ser felices, ¿no?
este libro o este estudio de Harvard de La Buena Vida, el libro que te acompaña, probablemente ahora lo tienes en tu mesa de noche y lo lees todas las noches y tal, lo tienes al lado. Eh, Cuéntame un poquito de esto. ¿Cómo es que ha cambiado esto en tu vida? O sea, imagino que lo has tenido siempre presente, pero nunca lo has terminado hasta este momento como de decir, claro, es esto. Esto es el centro de todo. Joven, me gusta mucho esa pregunta porque esto es un estudio de 80 años que el estudio ya hace tiempo que lo vienen contando en un TikTok, que además es súper famoso, que tiene muchísimas visualizaciones, os animo a verlo. El año pasado lanzaron el vídeo, o sea, perdona, el libro, y vino además, es Robert Weinberg, que es psiquiatra en Harvard, vino también aquí a España. Y me ha encantado escuchar esto, escuchar que el mayor, o sea, qué es lo que nos hace felices y tiene que ver con las relaciones humanas, ¿no? Y también saludables, o sea, no solamente felices, sino saludables, ¿no? Y hay un apartado en el libro que habla de la felicidad en el trabajo, de cómo también efectivamente en el trabajo es la vida, ¿no? Y yo desde siempre, desde que entré en el banco, siempre he pensado que en la empresa, perdona, en la empresa en la que estés, puedes tener amigos. Y yo recordaba que había personas que me decían, imposible, en el trabajo nunca vas a hacer amigos. Y además es un error. Sí, sí, eso era continuo, o sea, continuo, no puedes hacer amigos. Y además personas incluso más jóvenes que yo, ¿no? Que siempre me lo han dicho. Y yo no lo entendía porque de verdad que no ha sido así. Recuerdo, mi mejor amiga es una persona que ya se prejubiló, cumple hace poco 60 y pocos años y hemos mantenido nuestra vida. O sea, somos amigas de toda la vida. Yo entré con 21 al banco, imagínate, y he visto cómo han crecido sus hijas, cómo se han casado, cómo ha tenido una nieta. Y ella igual conmigo, ¿no? Y como en ese caso, muchísimos. Y yo siempre me negaba a decir que, o sea, en un equipo se pueden tener amigos, y puedes tener amigos en un equipo, en otro equipo. Y este estudio es como que dice, mira, Maite, ha llegado un estudio a confirmar lo que tú siempre habías dicho, que claro que se puede tener amistad en la empresa donde vas y que se puede ser feliz, ¿no? Donde estás trabajando. Hay veces no tienes el jefe ideal, ni tienes a lo mejor el compañero ideal, pero hay otras muchas personas, ¿no? Alrededor donde tú vas a poder aprender de esas personas. Yo siempre animo a la gente a que coma con gente diferente, ¿no? Yo normalmente me dicen, jo, tienes una agenda de ministra. Pues no, no es verdad. Lo que pasa es que digo que sí a todo el mundo, a comer, a tomar algo, a comer algo Claro, rápido. No claro. creas que estoy allí, ¿no? Comiendo todo el día. Pero me encanta. Es el momento en el que aprendes un montón de otras personas y generas confianza, ¿no? Que yo creo es un impacto que al final va a ser un impacto también económico. O sea, yo es que estoy convencida cuando la gente está contenta cuando está trabajando, trabajas mejor, tienes más creatividad y al final vas a hacer tus objetivos, tus resultados van a ser mucho mejor que si estás amargado, que si estás que no sabes por dónde Claro. ir. Eso está claro, ¿no? Y al final lo estamos viendo, las relaciones es lo que nos hace feliz y saludable, por lo tanto no podemos renunciar a eso en el trabajo. Qué gran frase, ¿no? Porque usualmente se trata de promover la idea de que el líder sea un líder abierto, que permita la llegada, puertas abiertas, dicen, ¿no? Que vengan y que hablen conmigo, lo que quieran y tal. Claro, pero si realmente la otra persona no se siente del todo segura, confiada de que pueda acercarse a su líder, probablemente esto nunca realmente vaya a ocurrir, por más que la puerta, por así decirlo, esté abierta, ¿no? Pero esa gran frase con la que cierras tú, ¿no? Las relaciones humanas son lo que hacen feliz a las personas, probablemente es ese vínculo que te permite que entonces se rompa esa barrera y el resto de personas de tu equipo, y porque estoy hablando específicamente dentro de un entorno laboral, son las que te permiten que se genere esa confianza y puedan hablar contigo y entonces podamos llevar el barco hacia buen puerto. Dentro de tu experiencia, Maite, una de las cosas que a mí se me pasa por la mente es, también ha habido momentos en los cuales, aun cuando uno se esfuerza, no necesariamente las relaciones o las amistades se quedan, funcionan. O sea, en algunos casos se quiebran. ¿Cómo lidiar con eso? ¿Te ha sucedido alguna Sí, vez? claro, claro que sí, claro que sí. No, por ejemplo, cuando claro, tú te acercas a alguien y esa persona pues, no reacciona. Tenemos que pensar que todos nosotros tenemos momentos en nuestra vida, ¿no? O sea, nosotros no siempre somos la alegría de la huerta, ¿no? Como se dice por aquí. Sí, 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 Y hay la momentos alegría de en tu la vida huerta. en los que efectivamente pues estás, oye, tienes temas personales o estás muy centrado en determinados temas y tenemos que entender. O sea, yo creo que esa empatía, ese entendimiento, no todas las personas están en tu mismo ciclo vital. Y eso hay que comprenderlo. Y cuanto antes mejor, porque si no, nos acabamos decepcionando o acabamos pensando que es por algo nuestro
Y eso me ha costado. Yo enseguida, claro, he querido contactar con unos y otros. No todo el mundo es igual que tú, ni todo el mundo tiene, o tiene tan claro, ¿no? Como tú decías, el que las relaciones realmente te van a llevar a buen puerto. Y tienes que comprender a las personas que no quieren ir más allá, ni en el trabajo, ni a lo mejor fuera, ¿no? Y yo creo que tiene que ver mucho con esa comprensión. Simplemente no siempre todo el mundo va a estar en la misma línea que tú, ni en tu mismo ciclo de vida. No, es parte también del proceso de dejar ir, ¿no? De poder, o sea, sí, abrazar, como decíamos, abrazar la amistad, abrazar las amistades, las relaciones y tal, personales, pero también de dejar ir, ¿no? Es parte del proceso de crecimiento de cada uno. Y Maite, bueno, antes de que vayamos a la parte que me tiene como súper ansioso y la que quiero hablar ahora que vamos a hablar sobre la red de mujeres de banca y esto, quiero solo hacer como un repaso sobre este último rol que hace unos, me parece, 3 o 4 años ya asumes dentro de Santander. Eh, ¿Cómo llegaste a ese momento? ¿Cuál fue el reto que tuviste que abordar? ¿En qué escenario estabas a nivel profesional como la directora de talento y cultura? A ver, yo hace 4 años, en plena pandemia, pues la verdad es que imagínate cómo estábamos todos, ¿no? También estábamos en casa. ¿No? Y bueno, y surge una oportunidad de hacer un cambio radical, de estar en un equipo liderando un equipo de 200 Claro. personas, y surge la oportunidad de aprovechar ese background tecnológico que tenía con un mundo que siempre me había apasionado, como era el mundo de talento, de learning, y surgió la oportunidad de trabajar en proyectos muy interesantes dentro de Santander a nivel global, que ya sabes que siempre era lo que me gustaba. Y dije, pues adelante, ¿por qué no? O sea, eso que llegan momentos en tu vida en los que tienes que dar ese salto y he aprendido muchísimo. O sea, primero cuando sales de tu zona de confort, solamente el hecho de dejas un equipo con el que ya estabas como en una familia, ¿no? Y además, claro, Sí, claro. al equipo o le gustabas o no le gustabas, pero tú estabas ahí, o sea que al final todos te tenían que hacer caso, ¿no? A irte a un sitio donde estás sola y ya que sola no porque estás con compañeros y compañeras, pero ya no tienes un equipo con el que estás liderando. También lo necesitaba, ¿no? Hay veces que también necesitas a veces esa soledad de decir, bueno, no, a ver, yo creo que también en tu experiencia, la experiencia laboral, es bueno trabajar tanto cuando trabajas más de manera independiente tú solo, tú sola, a cuando también estás liderando un equipo. Pero surgió la oportunidad de estar en proyectos muy interesantes, en un mundo diferente al que yo había estado trabajando antes, y es fantástico todo lo que aprendes. O sea, lo recuerdo, esto va a hacer ahora 4 años, y después de estos 4 años he aprendido muchísimo, muchísimo, tanto a nivel técnico como a nivel de superar barreras, de enfrentarte a retos, ¿no? Y yo creo que es en lo que hace que sigamos vivos, ¿no? Ese tipo de retos, de aprender de nuevo, de tienes que reinventarte, ¿no? Yo creo que aprender a reinventarse es clave. Y ahora mismo, cada vez más en todas las empresas, yo creo, se está promoviendo mucho el que las personas nos movamos, ¿no? Porque hasta ahora, sobre todo en empresas a lo mejor tan grandes como esta, sí que parece que su único camino es seguir hacia arriba, porque claro, todo el mundo no puede llegar hasta arriba y luego además depende mucho de con quién estés. Pero llega un momento en el que tienes oportunidades de moverte lateralmente. O sea, no siempre los movimientos o los cambios tienen que ser hacia arriba o tienen que ser dando un salto por un ascenso. Estamos como muy obsesionados con el tema de que tienes que cambiar de categoría, tienes que cambiar y creo que hay que buscar algo más líquido, ¿no? El talento cada vez más es más líquido y realmente depende mucho más de ese aprendizaje, de esas habilidades que vas metiendo en tu mochila y que te permiten moverte hacia otro sitio. De una manera, pues eso, ¿no? ¿Te imaginas el agua que te mueve, no te mueves de una manera transversal al lado y eso hace que puedas seguir creciendo, ese crecimiento de aprendizaje, ¿no? Yo creo que es clave. Oye, Maite, siento que una de las cosas que me parece súper interesantes es que en este viaje dentro de Santander tú has sido parte, siempre como parte del equipo, del grupo, aun cuando liderabas tu área, pero eras parte de lo que era la cultura de Santander y ahora pasas a liderar lo que tiene que ser la cultura de Santander y además a liderar los programas que se tienen que sostener en el tiempo, iniciativas que tenga Santander. Pero también siento, y tú dime si es que estoy en lo correcto, que también sucede en un momento determinado de tu vida, en donde tu forma de ver probablemente la vida, el universo, etcétera, es diferente, es un poco más, probablemente más calmo, con más amor, ¿no? Más reflexivo. Eh, ¿Llega en ese momento? ¿Es real esto? Sí, sí, claro que sí. O sea, yo creo que la experiencia al final es un grado, ¿no? Y aprender lo que tú dices, a estar
más calmo, a tomarte las cosas de otra manera, a tratar de ver lo positivo, ¿no? De todo. Yo lo que noto en mí cada vez más es la positividad, ¿no? O sea, que es ya muy difícil que haya algo que a veces te pasa, ¿no? Que te molesta o puede... Pero cada día la resiliencia que has ido consiguiendo llega antes, ¿no? O sea, aparece enseguida, ¿no? Yo lo noto, o sea, te puede pasar algo, pero al día siguiente es como que te levantas y dices, bueno, veo el lado positivo de otra cosa buena que me está ocurriendo, ¿no? Y luego, como te comentaba algún día, o sea, al final en el trabajo puedes estar solamente con tu trabajo o puedes también estar haciendo cosas como voluntaria que permita, ¿no? Lo que dices tú, esa cultura, ese impulso de la cultura, independientemente de donde estés. Yo ahora estoy en recursos humanos, pero da igual donde estés. Desde siempre me ha interesado mucho lo que tiene que ver con la diversidad. Lo he vivido en el equipo. He visto cómo puedes aportar mucho más a tus clientes y a todas las personas que tienes alrededor cuando abrazas la diferencia, cuando abrazas esa diversidad. A veces es difícil porque gestionar la diversidad no es fácil. Yo me encontraba con personas de España que le costaba un montón relacionarse con alguna persona de Lisboa, ¿no? Los de portugueses que son un poco tristes, decían algunos. Otros que decían que los españoles sois muy ruidosos. Y yo decía, pero bueno, yo veía que eran profesionales increíbles en los dos lados, ¿no? Sí, Y claro. tuve que hacer algún juego, ¿no? Para que encajara a personas que estaban siendo increíbles, pero que por esa diferencia no acaban de abrazarla y digo que estamos perdiendo una oportunidad muy grande con un buen cliente porque estáis ahí un poco a la gresca, ¿no? Y entonces todo eso al final ayuda mucho. Y sí que esa experiencia de fortaleza como equipo por la diversidad es lo que me ha llevado a crear pues, una red de mujeres aquí en Santander y luego también en banca y a incorporar a personas diferentes en mi equipo, ¿no? Y, y al final la experiencia, desde luego, te puedes imaginar, ¿no? Una experiencia muy rica, muy buena, que ha permitido al equipo sentirse motivado y sentir orgullo de pertenencia, que no es tan fácil, ¿eh? Eso, el orgullo de pertenencia. ¿Cómo nace esta iniciativa de Red de Mujeres de Bancas? ¿En qué momento tú dices, a ver, creo que hace falta que empecemos a visibilizar más a las personas o a las mujeres que estamos en banca, ¿no? Usualmente son los hombres. Vamos, ahora tenemos que comernos el mundo y que además que nos vean. ¿Cómo nace esta iniciativa? Primero empecé en Santander, ¿no? Dentro de mi equipo, que era un equipo grande, había mujeres y hombres, yo veía a las mujeres que les costaba el creer, ¿no? Que podían hacer cosas. Y un día en una revista veo que en Citroën hacen los desayunos en femenino. Y dije, yo también voy a hacer desayunos en femenino, ¿no? ¿Y qué es lo que hacían esos desayunos en femenino? Invitaban a una directora a contar un poco su trayectoria, a que otras personas vieran referentes, porque mucho de lo que nos falta a las mujeres son referentes allá arriba y pensar que puedes hacerlo. No solamente en banca, sino en general, en cualquier sector. Hoy por hoy es así. Entonces empecé a invitar a clientas que teníamos. Yo daba servicio a clientes internos, ¿no? Y les invitaba a venir y contaban su experiencia. Fíjate, tenía compañeras mías que me decían, Maite, esta mujer es directora y tiene 3 hijos, está casada. O sea, tenían la idea de que si una mujer había llegado arriba es que ni tenía hijos, ni estaba casada, y solo se dedicaba a trabajar y era agresiva. O sea, fíjate, esa era la imagen que tenía la gran mayoría. Entonces, poquito a poco empecé a traer a estas compañeras y estas compañeras empezaron a invitarme a mí a cenas de mujeres directivas que surgían a partir de programas que había hecho el banco, ¿no? Entonces ahí empezamos a hablar en alguna de estas cenas qué bonito sería montar una red de mujeres en Santander. Ya existía en Reino Unido, ya existía en USA, porque sabes que en Reino Unido y los países anglosajones nos llevan por delante muchísimo con respecto a crear comunidades de diversidad, ¿no? En las empresas. Entonces empezamos a ver cómo podíamos preparar nuestro propósito, preparar una presentación, a ver si encontrábamos a alguien que se dejaba engañar por nosotras, sí, es una broma, ¿no? Y que pudiéramos crear esta red igual que Engatusar, engatusar. engatusar. Y mira por dónde el equipo justo ahora, hace 5 años. El equipo de recursos humanos que había en ese momento, yo todavía no estaba en recursos humanos, estaba con este equipo de datos, De data. crearon un programa maravilloso llamado Be Yourself, donde ayudaban a que se crearan estas comunidades de diversidad en los empleados. Y se lanzó Santander Women Network, justo ahora 5 años, celebramos el otro día nuestro aniversario, y también se lanzó Embrace,
la red LGTBI en Santander, en lo que era la ciudad financiera, ¿no? Ya existía en otros países. Y hace 1 año y medio, 2 años, se lanzó Enable, que es la red de apoyo a las personas con discapacidad. Entonces, así empezó todo y empezamos a trabajar juntas, primero 60 mujeres, somos ahora mismo ya más de 2.000 personas, hombres y mujeres, lo que es en España, ya 8.000 a nivel global, imagínate. Y lo mismo, en plena pandemia, cuando llevábamos 1 añito que habíamos empezado, con las ganas de aprender, de conocer cómo otras redes estaban fuera, en otras empresas, estaban impulsando la diversidad, qué hacían, empezamos a conocer a muchas redes de mujeres de banca. Las Leonas de ING, Citibank, bueno, maravilloso. Empezamos a hablar de cuáles eran los retos que teníamos las mujeres en el sector bancario, qué iniciativas estaban poniendo en marcha y estuvimos compartiendo, ¿no? Otra compañera de Citi y yo preparamos información para crear unos foros donde pudimos compartir y a partir de aquí dijimos, venga, vamos a ir de adelante. Y hubo un equipo impulsor de mujeres de 8 bancos y lo que hicimos fue preparar nuestro propósito, qué iniciativas queríamos poner en marcha y con eso nos fuimos a la Asociación Española de Banca a contárselo. Y tuvimos todo el apoyo, les encantó. Y hace 2 años lo lanzamos de manera ya oficial y aquí estamos, celebrando también, la semana pasada lo estuvimos celebrando en el BBVA, nuestro segundo aniversario. Ya somos más de 130 mujeres trabajando juntas y a los eventos vienen muchísimos, hombres y mujeres. Nuestros eventos son eventos en los que no estamos diciendo, ay, qué penita, que nosotras no estamos ahí arriba. No, estamos hablando de temas punteros en la banca, contados por expertos y expertas. Nunca en nuestras mesas verás solo a mujeres, verás a hombres y a mujeres y la audiencia, hombres y mujeres, ¿no? Esto es algo de todos. Nosotros no venimos a comernos el trozo de pastel, ¿no? Que parece que no venimos a ayudar a nuestro sector a mostrar todo lo que es. Se tiene una visión quizás un poco con sesgo, se sigue pensando en el hombre con el puro y la chistera, ¿no? En el mundo de la banca. Y Claro, esa claro, es un poco la imagen, ¿no? Y queremos atraer talento joven, queremos mostrar que trabajar en un banco puede ser una carrera fantástica, ¿no? También, y que los bancos también tienen un impacto social y eso es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces hemos venido a abrir al mundo una visión diferente de la banca. Maite, solo para quien no necesariamente ahorita tiene la posibilidad de rápidamente encontrar algo sobre la red de mujeres de banca. Por ejemplo, tú hablabas y nos decías, hablamos de temas punteros. ¿Cómo es un programa en un encuentro de ustedes? ¿De qué temas hablarían? Primero hemos hablado de la importancia de la diversidad en la ciberseguridad. La semana pasada, por ejemplo, estuvimos hablando del impacto social de la banca. Hemos hablado también del apoyo al emprendimiento con casos concretos que está haciendo diferentes entidades bancarias. Hemos hablado también del mundo de los datos, ¿no? De cómo cada vez más la colaboración es clave y tenemos que colaborar entre todas las entidades, no solamente entidades financieras, sino entidades de cualquier tipo, para poder ofrecer los mejores servicios y productos a nuestros clientes. Ya no podemos ir por libre, ¿no? Entidades solas, tenemos que colaborar muchísimo para poder ofrecer el mejor servicio y eso también es gracias a los datos. Entonces, hemos hecho un evento sobre el metaverso y aproveché y le pedí a un profesor de The Valley, que es una escuela de negocios donde doy clase, le pedí que viniera con sus gafas y hicimos un pequeño ejercicio para mostrar, ¿no?, lo que es el metaverso y a la vez vinieron unas directivas de Citibank Londres a contar cómo toda la parte de metaverso relacionada también con el mundo con el mundo económico, que parece que solo está para el mundo más, o sea, el tema de la virtualización más para el mundo del entretenimiento y sin embargo es algo que va a poder afectar a la economía también, ¿no? Entonces, bueno, hacemos temas muy, muy diversos, ¿no? Ahora, por ejemplo, dentro de poco queremos hacer uno sobre cómo atraemos talento a la banca y escuchar a jóvenes que nos digan cómo nos ven y contarles a ellos qué es lo que podemos hacer juntos, ¿no? Por ejemplo, un tema que estamos haciendo varias compañeras es mentorizar a jóvenes que están acabando su máster de finanzas en la Universidad Complutense, jóvenes hombres y mujeres, porque es muy bueno también que los hombres tengan mentoras mujeres.
Y yo creo que al final para que tengan también referentes femeninos, ¿no? Y las mujeres igual, ¿no? Que tengan referentes. Y estamos trabajando con ellos y el otro día se vinieron al evento, algunos de ellos, fue muy bonito, ¿no? Ver cómo creamos ese momento con las personas más jóvenes, abriéndoles otro tipo de mundo, ¿no? Me parece, me encanta cuando los escenarios se cruzan, ¿no? O sea, vamos del ámbito académico hacia esta parte de encuentro de ustedes donde se tienen que tocar temas, en algunos casos hasta sociales y delicados, y en algunos casos las proyecciones y tal. Y lo último sobre esto que te quería preguntar, ¿cuál es el propósito? ¿Hacia dónde van? ¿Hacia dónde quieren ir? ¿Qué quieren que suceda en unos años? Porque ya sabemos que justo en tu caso es la proyección, yo me voy a estar acá 4 meses, yo voy a estar, y terminaste 33 años, ahorita estás justo en el cuarto, quinto año de esta iniciativa, ¿hacia dónde van? Pues con Women Banking el objetivo fundamental es conseguir que haya más mujeres en los puestos de decisión, ¿no? Donde realmente se toman las Ya. decisiones, que haya más mujeres. Hoy por hoy en la banca no se llega arriba, muy poquitos, ¿no? Es un 2, un 5%. Y a nivel directivo, pues 20%, depende de las entidades, 20 y tantos por ciento, ya en los consejos más. Pero es el objetivo fundamental. Por un lado ese y por otro lado conseguir efectivamente atraer a más talento joven a la banca y a mujeres, ¿no? Porque estamos hablando del mundo STEM, que apenas hay mujeres en el mundo STEM, pero en el mundo de finanzas tampoco, ¿eh? Cada vez más en los másteres de finanzas solamente hay hombres y muchas veces es porque los profesores, el 95% son hombres. Entonces tenemos que darnos cuenta que tenemos que estar en diferentes lugares, tenemos que aparecer para que las niñas, las jóvenes vean que hay referentes. Eso cambia mucho la foto, ¿no? Porque las niñas solo quieren ser profesoras, veterinarias, ¿no? Primero porque no conocen que siendo ingeniera también vas a tener un impacto social muy, muy grande y después porque no ven a mujeres ingenieras, ¿no? O no ven a mujeres pilotos, o no ven, fíjate ahora el cambio con las mujeres en el fútbol, ¿no? O sea, hay mucha más, mis hijos juegan al fútbol desde pequeñitos y no había niñas. Y ahora ya, cuando voy a veces a recoger a mi hijo, que es entrenador, y cuando no tiene coche, a veces le voy a buscar, y veo ahí a un montón de niñas entrenando. Y claro, lo que ha conseguido el equipo español, ¿no? Ganando el Mundial, pues de repente muchísimas niñas se apuntan, ¿no? Es que realmente tienes que verlo para pensar y proyectarte y pensar que tú puedes hacerlo. Por eso es tan importante que seamos esa luz. Qué bonita frase, que seamos esa luz. Qué bonita frase, Maite. Gracias por ello. Lo último, quisiera entrar justo o quedarme un ratito solo nada más en Santander. ¿Qué proyecto, qué programa de Santander a ti te hace orgullosa? Sé también que hacen o que abren oportunidades para personas con autismo. ¿Qué cosa es lo que te llena de orgullo dentro de Santander? Sobre todo eso, el que efectivamente se abra la oportunidad a personas que lo tienen más difícil, ¿no? Y me siento muy orgullosa efectivamente de un proyecto en el que inicié antes de marcharme del equipo de conciliación de datos, en el que incorporamos a Carlos y a Octavio, que eran dos personas con autismo. Conocí a una asociación, una organización que se encarga de ayudar a jóvenes, a profesionales con autismo a incorporarse al mundo laboral. Y recuerdo que dije, venga, pues vamos adelante. Teníamos un nuevo proyecto en el que esa persona encajaba. Primero fue Carlos y 6 meses después Octavio. Y dije, ¿por qué no? Vamos adelante, ¿no? Y recuerdo que la primera vez que les conté al equipo, va a venir una persona que tiene Asperger, va a venir a ayudarnos a este proyecto. El equipo, aunque era un equipo de verdad tremendamente inclusivo, diverso, me decían, Maite, estamos muy liados como para poder ayudar a cuidar de alguien. Porque tenemos esa idea, ¿no? De que viene una persona diferente y realmente estamos viéndolo en las películas, ¿no? En las películas vemos pues, una persona que no te mira a los ojos, sí, personas inteligentes, pero como que dan un poco de problema luego en el equipo, ¿no? Y nada más allá de la realidad. A las 3 semanas, Fabricio, a las 3 semanas me estaban diciendo, Maite, trae otra persona como Carlos. Dice, es increíble, personas con una productividad totalmente por encima de la media, personas que aprenden súper rápidamente. Solo tienes que decirles lo que tienen que hacer y lo hacen rápidamente, sin sesgo, porque quieren hacerlo cuanto antes, bien, y encima por luego seguir. ¿Eso qué hace? Te ayuda a dotar de una mayor velocidad al resto del equipo, ¿no? Cuando tú tienes a alguien que va, pum, 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 y luego las personas que se concentran. ¿Quién se concentra ahora mismo? Tú te concentras, ¿no? Pero de arriba para abajo, es que no se concentra nadie. Estamos como todo este loli, ¿no? Claro. Que no sabe por dónde va. Pues ellos se concentran, ellos son personas que
muy resilientes, que es algo, la resiliencia es algo que hace mucha falta en nuestros equipos, ¿no? Y piensa que ellos lo traen de saque. Les ha tocado luchar mucho, porque han sido los raros, los diferentes en cualquier sitio, ¿no? Y son personas tremendamente con una capacidad cerebral diferente. Claro, es diferente. Su cerebro es diferente al de una persona, de un cerebro típico, ¿no? Se suele llamar neurodivergencia. Y no es una enfermedad, es una condición, ¿no? Y eso es lo que a veces nos olvidamos, ¿no? Son personas que a lo mejor no te miran a los ojos, a lo mejor no son la alegría de la huerta, pero imagínate que tú tuvieras un equipo que todo el mundo fuera la alegría de la huerta. No, pues no, tenemos que ser, esa diferencia es la que nos va a ayudar a hacerlo tremendamente bien, ¿no? Y aunque yo me marché del equipo, ellos siguieron trabajando allí, porque a los 6 meses vino Octavio y igual, o sea, la experiencia fue fantástica. Lo que he hecho ha sido ir contándoselo a otros compañeros, ¿no? Que podían, a contarles mi experiencia, a que pierdan el miedo, porque al final todo esto es miedo a la diferencia, ¿no? Y en momentos en los que tenemos pues, solamente una posición para cubrir, porque hay momentos de reducción de costes, parece que no te puedes atrever a contratar a una persona que tú crees que te va a dar problemas, ¿no? Pero es que te puede dar problemas cualquiera, o no, ¿no? ¿Cómo sabes? En unas entrevistas lo que ocurre es que tenemos que adaptar también nuestra forma de entrevistar, nuestra forma de abrirle las puertas a estos profesionales, porque quizá no te miran a los ojos, ¿no? Estamos buscando a gente que sepa colaborar, que sepa relacionarse. Ellos a lo mejor no se relacionan, no van a ser nunca líderes de un equipo, porque todo el mundo no va a ser líder de un equipo, ¿no? Pero sí que van a participar, ¿no? Algo yo que también he notado es que cuando trabajas con la metodología Agile, ¿no? Con Scrum, donde realmente el equipo se une para ver qué tiene que hacer, ¿no? Ellos participan fenomenal. Es como si es un lenguaje que es como si hubiera estado inventado para ellos. Es la manera en la que tienen de relacionarse con los otros. El equipo se relaciona, se une para ver qué es lo que hay que hacer. Ellos lo entienden perfectamente y a por ello, ¿no? Luego tienen una forma increíble de entender y de lo que quiere el cliente y de traducirlo al lenguaje de programación. Recuerdo una compañera que nos dejó, se marchó a otro equipo en Open Bank y me decía, Maite, no sabía que estos compañeros tenían autismo y me he quedado impresionada, ¿no? Porque realmente yo lo que notaba es que había una gran diferencia. Ellos el código lo hacían limpio, era un código limpio. Y nosotros, sin embargo, hasta que llegábamos al mismo lugar que llegaban ellos, hacemos un código sucio, decía, me contaba, ¿no? Y es increíble que nos hayamos atrevido como equipo a contratar a este tipo de personas y que no tuviéramos sesgo, ¿no? Y se marchó diciéndome, estás consiguiendo con esto todo nuestro apoyo y ese orgullo de pertenencia, ¿no? A tener un equipo en el que abrazas la diferencia, a pesar de que pues, bueno, al principio te pueda parecer difícil. Qué bonito cierre, Maite. En verdad nunca me ha puesto a pensar. O sea, además que tú lo cuentes desde adentro porque lo has vivido, porque los has liderado, porque has estado con ellos, es absolutamente diferente a decir, sí, dentro de la empresa tenemos personas con algún espectro diferente, ¿no? Pero que alguien diga desde dentro qué es lo que aporta, cómo aportan, cuál es su visión, cuál es su productividad, es totalmente distinto y te agradezco muchísimo por habernos contado esto y habernos acompañado en este proceso reflexivo. Maite, solo lo último, antes de pasar a dos escenarios en los que te vamos a poner. ¿Qué proyectos ahora te quitan el sueño? ¿Qué proyectos te tienen así todo ilusionada? Aparte de la red de mujeres en banca, ¿tienes alguno dentro de casa? Tengo también un proyecto muy interesante, estoy liderando también en The Valley, que es una escuela de negocios donde estoy participando. Voy a liderar un proyecto de innovación en recursos humanos, ¿no? Y estoy muy ilusionada porque Uf. aprendo muchísimo de los propios profesores que vienen, ¿no? Y de preparar algo potente donde podamos ayudar a la gente a crecer, a perder el miedo también a la inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? Porque yo creo que escuchas inteligencia artificial y tienes miedo, ay, me van a quitar el trabajo, no, pero esto va de seguir aprendiendo, ¿no? Y que una vez que sepas de qué va, dices, uy, pues no va tan difícil, ¿no? Entonces, también estoy muy ilusionada preparando ese proyecto y, y muchas colaboraciones, ¿no? Con otras redes, ¿no? Con Women in Retail, por ejemplo, con Women for Cyber. Estamos trabajando juntas en ver cómo podemos visibilizar mucho de lo que está pasando con la trata de niños y de niñas, ¿no? Entonces, estamos viendo cómo las redes creamos alianzas para hacer cosas juntas y que podamos
visibilizar muchas de las cosas que están ocurriendo, ¿no? Y yo creo que al final, cuando unes a diferentes redes, no sumas, sino que multiplicas, ¿no? Entonces estoy muy ilusionada también con esa manera de colaborar, ¿no? Porque la colaboración, no olvidemos, es una de las habilidades, las skills más importantes para el futuro del trabajo. Y eso no lo va a saber hacer todavía la inteligencia artificial, ni el ChatGPT. Ni el ChatGPT. No sabe colaborar, es muy amable, muy simpático, simpática, pero hoy por hoy esa colaboración, esa parte más humana que tenemos, es lo que tenemos que avanzar. Solo tenemos nosotros, por supuesto. Por supuesto. Maite, lo último con lo que quería terminar, probablemente dentro de poco tiempo, no creo que sea mucho tampoco, Álvaro y Alejandro se van a encontrar con esta entrevista. ¿Qué mensaje te gustaría dejarles escondido aquí para que ellos lo encuentren? Que no se cansen nunca de aprender. Ese es mi mensaje, porque con eso lo tendrán todo en la vida. Gracias por este espacio de vulnerabilidad también. Gracias, en serio. Lo último, voy a llevarte hacia lo que llamamos la pregunta terrorífica, que es un supuesto ficticio al que te vamos a llevar a ver cómo sale esto, ¿ok? Vale, Fabri. Venga, vamos. Maite, nos contabas que después de 33, casi 34 años, vas a dejar el Banco Santander y vas a iniciar tus estudios de medicina. ¿Cómo van a ser estos primeros días? Ay, qué bueno. Ay, qué bueno. Pues sí, no estaría mal. Medicina, creo que, no sé yo si medicina, pero sí, ¿por qué no? ¿Por qué no medicina? Sí, yo quería ser neuróloga. Me encantaba, leía muchísimos artículos sobre el cerebro, la diferencia entre el cerebro del hombre y de la mujer. Fíjate, ahí empecé tenía 18 años, 17 años y todo lo que caía en mis manos, y yo quería hacer neurología, fíjate, ¿no? Ahora lo pienso y después, cuando me han ido ocurriendo todas estas cosas, digo, pues, era por algo, ¿no? Entonces, medicina. Es increíble cómo el círculo se cierra, ¿no? Como que el círculo se cierra, sí, así que, ¿por qué no? Y es cierto que cada vez más voy escuchando mucho todo lo que tiene que ver con la diferencia entre nuestros cerebros y cómo nos relacionamos, ¿no? Al final tiene mucho que ver con las relaciones, ¿no? O sea, tiene que ver con las redes, tiene que ver con las comunidades. O sea, efectivamente el ciclo se cierra, pero qué bueno, qué bueno. No pensaba yo, la verdad que yo no era de ciencias, pero yo he sido más de letras, pero estudié ciencias puras. Y a veces lo pienso, paseando con una amiga que paseó en un bosque el fin de semana, le decía, jolín, ¿cómo fui capaz, no? Que me gustaba la literatura, todo esto, historia, arte, me fui hacia las química, física, matemáticas, que me costó muchísimo, pero porque yo quería hacer medicina, porque quería estudiar biología, me salía muy bien, lo demás no, y creo que al final ha merecido mucha la pena, ¿no? Que te enfrentas a muchos retos, dices, no me gusta, pero lo voy a hacer, y eso hace que sí, que tu vida sea diferente, ¿no? A lo que pensabas. Sí, bueno, buena pregunta. Será divertido ir con gente más joven, ¿no? Ahí pero no sé, no me veo estudiando física, que el primer año estudian física, química vale, pero física, no sé yo. Si hacen uno light, a lo mejor me animo. Me encanta. Maite, muchísimas gracias. Hemos llegado hacia el final. Gracias por este espacio, sinceramente. A ti, Fabri. Muchas gracias por confiar en mí y por invitarme. Ha sido todo un honor. Maite Valverde y Banco Santander son unos referentes de lo que es la cultura empresarial. Gracias por haber estado aquí, Maite. Gracias. Así terminó mi conversación con Maite. Si algún pasaje de este episodio te ha resonado, tu misión hoy es compartirlo. Y nos serviría mucho si te suscribes a nuestro canal de YouTube o nos dejas 5 estrellas en Spotify. Eso nos ayudaría a llegar a más personas interesadas en este tipo de contenido como tú. Yo soy Fabricio Serna. Gracias por llegar hasta aquí. Original de Decibelio 85.